La prescripción es una institución más antigua, la caducidad un poquito más jovencita, pero son primas hermanas, tanto que el Código Civil del 84 decidió armarles, no sabiendo dónde ponerlas, porque ese es todo un tema, no se sabe, ¿no? La prescripción, ¿dónde va? Decidió hacerle un libro autónomo, que es una solución bastante original, única en el mundo, pero que ya refleja las perplejidades que sobre estas dos figuras existen un poco en todas partes, ¿no? Tampoco es que sean figuras muy pacíficas, y tomo nota de este extraño problema, para mí es sumamente extraño, surgido en el ámbito del proceso penal, ¿no? En donde pues hay unos que consideran que el plazo, hay unos que son los minoritarios por ahora, parece, por minoritario, que consideran que ese plazo que todos pensaban, pero probablemente, no sé si todos lo pensarán, que respecto de la reparación civil, ¿no? Pues era ya establecida en una sentencia condenatoria penal, pues el plazo era de prescripción. ¿Quién podía dudar que fuera de prescripción? ¿No? ¿Quién puede dudar? Pero parece que hay alguien que lo duda y dice, no, es de caducidad. Y lanza una serie de argumentos que han sido reseñados hace un momentito, que en realidad está recogido en dos resoluciones, no de dos instituciones primas hermanas, sino de dos hermanos, ¿no? Que ustedes lo tienen en los materiales, y todavía es, al menos de lo que aparenta ser a nivel jurisprudencial, una posición solitaria. Pero como siempre, a veces las ideas más locas son las que pegan, ¿no? Nunca se sabe. Y entonces, ahí he oído, y de hecho en estas sentencias, estas resoluciones, estos autos que he leído, y que ustedes tienen entre los materiales, pues que se invoca a Marcial Rubio, venido algo a menos en los últimos días, que se ha escrito un libro sobre prescripción y caducidad hace un tiempo, mucho tiempo, y el otro es, que me lo traje conmigo, quien es el autor del libro, y probablemente la idea de darle un libro, que es Vidal, ¿no? A veces había una recomendación de Satta, que me encanta tenerla, de Salvatore Satta, que decía que lo peor que puede haber es un juez doctrinario, o sea, un juez que se nutre de la doctrina, porque lo mejor que puede hacer un juez es dejar de lado la doctrina, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Porque cuando él leía ciertas cosas invocando a la doctrina, decía, mejor que no la sepa y que razone con su propia cabeza, ¿no? Yo creo que eso es lo que primero habría que avanzar diciendo. Mucho cuidado con lo que esté escrito, que no todo es oro. Y en particular manera, esto, el libro de Vidal, sobre la prescripción y la caducidad, no lo es, al menos en este punto. La última frase que tiene en el libro dice esto, ¿eh? La extinción de derecho correlativo al deber jurídico o obligación establecida en la sentencia ejecutoriada es consecuencia del transcurso del plazo fijado por la ley, que, concluimos, es incuestionablemente un plazo de caducidad. Claro, uno lee esta cosa y dice, pero incuestionablemente un plazo de caducidad. Deben haberlo leído, alguien lo ha leído y se ha convencido, o le era muy útil como argumento, ¿no?, para algún caso en particular. Y los argumentos que se invocan son argumentos realmente teóricos y absurdos, y realmente es un conceptualismo absurdo, de esos que hace que uno pues realmente trate de pensar con su propia cabeza y pensar sobre todo cuáles son los intereses en juego. De hecho, la distinción entre prescripción y caducidad, sobre ello, cada autor que se ocupa del tema da su propia distinción. Y de hecho el problema entre una figura y otra está dada cuando el legislador establece un plazo para algo y no dice si es de prescripción o de caducidad.
¿no? Y entonces ahí surge el problema de concebir que si es un plazo de caducidad o más bien debería ser, ¿no? O sea, si no es de caducidad, porque el legislador lo ha dicho, no tenemos una regla general, entonces debería ser de prescripción. Es lo que ocurre, por ejemplo, como ocurrió con el artículo 92 del Código Civil, ¿no? En realidad es el artículo que permite, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero digamos, ahí no dice caducidad. El artículo 92 dice que señalan los plazos para impugnar los acuerdos de Asamblea General de Asociados en el ámbito de una asociación, y dice que, pues, que son 60, son 30 días, pero no nos dice que es un plazo de caducidad. Pero todos tenemos en la cabeza que es un plazo de caducidad. Y yo personalmente consideraba que era un plazo de caducidad, y considero que es un plazo de caducidad, pero ¿de dónde saco que es un plazo de caducidad? El legislador no lo dice, ¿no? Podría tenerse la duda. Recuerdo otros temas también en el tiempo, basados en estas distinciones absurdas que lamentablemente, gracias a Vidal, aparecen en el Código Civil, que es esto de que la prescripción extingue la acción, más no me deja subsistente el derecho, mientras que la caducidad mata todo, ¿no? Yo en mis clases hace años decía que era una suerte de insecticida, ¿no? O sea, mata todo, la acción, el derecho, todo queda, no queda nada, mata todo, ¿no? Pero esto, ¿qué quiere decir? O sea, si uno se pone a reflexionar sobre el tema. Y esto dio lugar, miren ustedes cómo a veces esto que es simplemente un concepto equivocado por lo demás, porque sobre la palabra acción habría que comenzar por definir a qué concepto de acción nos estamos refiriendo. Hace unos años, ya tantos años, se dictó una sentencia por el TC, ¿no? En donde de buenas a primeras nos dijo que el plazo para interponer un amparo con la ley 23.506 no era de caducidad, sino de prescripción, ¿no? Y cuando se hizo el Código Procesal Constitucional se puso que el plazo es de prescripción. ¿Y por qué? ¿Por qué les convenía? Y todo era dogmático. ¿Por qué? Porque lo que prescribe es la acción, pero deja subsistente el derecho, entonces no puede ser de caducidad. Cuando de suyo lo importante, cuando uno está frente a un plazo de caducidad o de prescripción, a estar a lo realmente relevante de nuestro ordenamiento es, como lo que se ha mencionado, pero me parece que lo están interpretando del todo equivocadamente, es si el plazo es susceptible de interrumpirse mientras está andando o suspenderse, ¿no? Y por lo tanto, si puede, aunque la ley diga que el plazo es de 10 años o de 2 años o de X años, porque normalmente los plazos de prescripción son en años, pero no está dicho, nada está dicho, nada. Depende del legislador, los plazos de prescripción en nuestro ordenamiento solamente los puede establecer la ley, ¿no? Y no son susceptibles de pacto, todavía no, ni para ancharlos ni para reducirlos. Y entonces, si puede interrumpirse, si puede suspenderse, y sobre todo algo, si puede ser apreciado de oficio, el vencimiento, ¿no? Esa es la esencia. La prescripción no puede ser apreciada de oficio. ¿Y por qué no puede ser apreciada de oficio? Porque es renunciable una vez que se ha vencido el plazo. Y entonces está en la esfera del sujeto que se beneficiaría con el efecto extintivo el hacerla valer o no. De repente no quiere, ¿no? Como la prescripción penal, o si quiere la hace valer, si no quiere no la hace valer. La prescripción es la prescripción, son parientes, ¿no? La prescripción civil en sus razones, ¿no? Antaño se le llamaba prescripción liberatoria. En el Código Civil de 1852 tenía este lindo nombre, ¿no? De prescripción liberatoria, porque libera es pensada como figura sustancialmente pensada para las obligaciones en el ámbito de las relaciones obligatorias, es decir, para el deudor que se libera, ¿no? Se quita el peso de encima, liberatoria, está en su esfera si quiere liberarse o no quiere liberarse.
Y por lo tanto, por eso es que el juez no puede decir, no, ya pasó el tiempo, ya no fastidies, ¿no? No, te libero forzadamente. Es este el detalle, ¿no? La prescripción es disponible. Es decir, el efecto extintivo, que se produzca o no se produzca, depende del sujeto beneficiario, del prescribiente y de otros que también pues, están legitimados para deducirlo. Pero ahí está su esencia, y eso pues nos coloca más o menos en el campo en el que opera la prescripción. La prescripción, como figura, ha nacido y surgido dentro del ámbito de las relaciones obligatorias, es decir, siempre pensando en que hay un acreedor y hay un deudor, ¿no? Funciona también para otros supuestos, pero fundamentalmente está construida y calza perfectamente como un supuesto, ¿no? En relación obligatoria, que en el campo en el que estamos, de la reparación civil, estamos en una relación obligatoria, o sea, este es el campo tradicional, digamos. Pero la esencia de esto está justamente de la prescripción, es que es un plazo más o menos elástico, ¿no? Que comienza a correr a un cierto punto, puede detenerse en el camino, se suspende y luego reiniciarse cuando cesa el evento que lo suspende, o simplemente cortarse y volver a comenzar, ¿no? Un nuevo plazo. Y este detalle, que es la esencia de la prescripción para mí, que es pensar en el interés tutelado. ¿Quién es el tutelado con la prescripción? Pues el sujeto prescribiente, que 99% de veces es un deudor. Entonces, es pensando en el deudor que él puede, si quiere, liberarse, si dice prescripción. Y por eso el juez no puede apreciarlo de oficio. ¿Qué pasa con la caducidad? La caducidad, tal como está en nuestro ordenamiento, porque todo esto depende de cómo lo concibe un ordenamiento, más allá del objeto, que es pues, lo que causa todas las distorsiones. La caducidad, cuando estamos ante un claro caso de caducidad, no está sujeto, es un plazo perentorio que corre, empieza a correr desde un determinado momento y no hay forma de detenerlo, salvo eso que puso justamente Vidal. Vidal pues es tacneño, ¿no? Y siendo tacneño, él pensaba, ¿no? Él pensaba en la evasión chilena, ¿no? Cuando fue invadido, cuando estuvo bajo dominación Tacna de Chile, pues por eso puso la imposibilidad de acudir a juez, no a juez peruano. Tenía que ser el peruano, porque habían jueces que eran los chilenos, ¿no? Jueces chilenos. Entonces tiene que ser juez peruano. El único supuesto que puso allí como excepción, ¿no? Excepción que se suspenda por esa razón. O sea, cuando hay una invasión extranjera, ¿no? Sería que luego se haya aplicado a otros casos por analogía, ese es otro supuesto. Pero en fin, o sea, el único supuesto que podría dar lugar a una detención, digamos, temporal del transcurso del plazo, sería este de la imposibilidad de acudir al juez peruano. Esto se ha aplicado en supuestos que deberían aclararse, que es en casos de huelgas, en caso de cuando hubo el terremoto de Pisco, que no había posibilidad de actuar judicialmente, ¿no? por el estado en que habían quedado las instalaciones de los órganos jurisdiccionales. Y entonces se aplica, bueno, digamos, son situaciones excepcionales en donde pues tiene sentido que ese plazo se suspenda. Y la peculiaridad de esta caducidad, como fenómeno también extintivo, es que no pudiendo ni interrumpirse ni hablar, suspenderse, pues no es apreciable de oficio por el juez. ¿Por qué? Porque no es disponible. ¿Por qué la ley dice que, bueno, no sé si el que lo escribió tenía conciencia de ello, yo creo que no, pero ¿por qué un juez puede apreciarlo de oficio? De oficio significa que no tengo por qué con ustedes, que son jueces. De oficio significa que no es necesaria la alegación de la parte, que deduzca en el caso la excepción de caducidad. No estamos hablando de caducidad. Entonces, lo puede apreciar, es decir, puede, oh, caramba, ¿no? La demanda ha sido interpuesta fuera de plazo. ¿Oh? Entonces, todos estamos de acuerdo que el plazo de impugnación de acuerdos es un plazo de caducidad. Entonces se interpone, pues, no a los 60 días, sino dentro de los 60 días, sino al año, ¿no? Al año de la adopción del acuerdo, de la inscripción del acuerdo. Bueno, el juez puede apreciar de oficio la caducidad. De hecho, en el proceso civil, por más que sea una norma que yo detesto, pues presentar una demanda como esta se declara improcedente in limine, al comiencito, sin nada.
Ni siquiera se oye a la otra parte. ¿Por qué? Porque no es necesaria la otra parte. Porque la otra parte no puede tampoco evitar el fenómeno. El fenómeno se verifica sí o sí. Se verifica con el mero transcurso del plazo. ¿Y qué fenómeno se verifica? Un fenómeno extintivo. Se extingue. Se extingue la situación sustancial sometida a plazo. Ahora, la caducidad, cuando un legislador es sensato, normalmente, por lo que está en juego, está ligada al ejercicio de derechos potestativos. Eso es cuando tenemos legisladores que más o menos piensan, ¿no? Aunque sea cuando importan normas de otro país, ¿no? Porque por lo menos el legislador del otro país ha pensado. Entonces simplemente lo importamos y importamos su pensamiento y su sustancia, ¿no? La razón. Pero hay veces que simplemente dice, me gusta más la caducidad, como el legislador en materia societaria, ¿no? En materia societaria ha dicho, todos son plazos de caducidad, todos los plazos que hay en esta ley son de caducidad, y algunos son, y con eso me aproximo al tema de nuestro, algunos son derechos de crédito, por ejemplo, y prevenciones indemnizatorias, va ligada al ejercicio de derecho a ser indemnizados, como en el caso del el derecho a ser indemnizado por los daños causados por la mala gestión de los administradores, ¿no? En donde se pone 1 año, 2 años de plazo. Entonces, eso es un derecho al resarcimiento por mala gestión, ¿no? En donde hay un plazo de caducidad, y entonces uno dice, pero ¿por qué? Es un derecho de crédito como cualquier otro, como cualquier supuesto de responsabilidad. ¿Por qué lo está sometiendo a caducidad? Simplemente porque fue un legislador burdo. Porque no se puede, o sea, un legislador fino, pues piensa someter a caducidad derechos potestativos. ¿Por qué? Porque el derecho potestativo no es un derecho particular, para quien lo reconoce, porque también es debatido, que es el derecho de provocar un cambio, sin que la otra parte pueda evitarlo. No puede ser nada, ¿no? O sea, si se da el supuesto previsto por la ley, entonces la otra parte no puede hacer nada, y por eso tampoco no puede hacer nada, que tampoco puede renunciar a la caducidad. La caducidad no es renunciable. Entonces, son las situaciones sustanciales. Normalmente los plazos de caducidad no es que no son intercambiables, si nos vamos a sus esencias. No son intercambiables. Depende de cuál es la situación sustancial sometida a ello, ¿no? Y normalmente, por eso a mí me parece gravísimo, ¿no?, que se haya puesto que es un plazo de prescripción, alterando lo que es la prescripción en materia de amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice prescribe. Todo porque el derecho subsiste. Lo que se prescribe es el ir por el amparo, ¿no? Ir por el amparo, ir el camino, ¿no? Pero es apreciable de oficio. No se puede suspender. Y ahí sí, no se puede suspender, no hay interrupción, ¿no? Ciertamente no es la caducidad del remedio, ¿no? Que también se puede hacer. Pero no se han puesto prescripción, pero no tiene ninguna de las características de la prescripción, esa del Código Procesal Constitucional. Pues bien, el tema que nos convoca, se pone esta cuestión, que si el plazo se puede considerar el plazo previsto en el inciso 1 del artículo 1001 del Código Civil como plazo de caducidad. Yo cuando lo leí me quedé perpleja, pero allí ciertamente que la ley diga que esto es de prescripción, como ocurre, acabo de decir, el neolegislador que dice, no, el plazo del amparo es prescripción. Entonces uno puede tener la duda, pero es que esto es una institución antigua, esto viene de antiguo. Y esto obedece a una razón. El 2001, inciso 1, y dice que prescribe a los 10 años la acción personal, todo está escrito en terminología vieja. La acción personal, la acción que nace de una ejecutoria y las acciones reales.
Y luego vienen unos plazos más cortos después, ¿no? En los demás incisos son plazos más cortos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso de la acción que nace de una ejecutoria? Pues se refiere justamente a los casos en los cuales existen plazos más cortos, ¿no? De prescripción. Por ejemplo, yo voy a interponer una demanda indemnizatoria, ¿no? Mi derecho es el derecho a ser indemnizado, responsabilidad extracontractual, dice que la acción prescribe a los 2 años, dice, ¿no? Ese plazo cortito. Entonces yo interpongo mi demanda, estoy hablando de lo civil, después voy a descender al caso en concreto, diciendo, ¿no? Interpongo mi demanda, gano, se declara fundada mi demanda, se condena al demandado a pagarme una indemnización, pues yo tengo 10 años más, ese plazo que originalmente era de 12 años ha mutado a 10 años. ¿Pero 10 años para qué? Esa es la pregunta. Para ejercitar mi derecho. Para ejercitar mi derecho. Ese derecho. Ese, ¿no? ¿Por qué es eso? O sea, la prescripción no es, en mi punto de vista, no es una sanción. Es una liberación para el deudor, pero fundada en la inercia del que tiene o afirma tener un derecho. En este caso, sí sabe que tiene un derecho. Entonces, ¿cuál sería la situación en donde operaría los 10 años? Yo gané, dije, gané, me hice un marco, puse mi sentencia en la sala de mi casa, y bueno, se me paseó la vida, se me pasó, tanto que pasaron 10 años. ¡Ay! Había ganado, ¿verdad, no? Digo, a los 10 años y un día. Uy, tengo que pedir el inicio de la ejecución, ¿no? Tengo que pedir el inicio de la ejecución, y entonces está cantado que mi contraparte, el ejecutado, perdedor en aquel proceso, pues me va a deducir, porque sí se puede, el evento extintivo llamado prescripción, pero tiene que haber pasado 10 años y siempre que no haya habido interrupciones en el camino. Cuando, si ustedes piensan, otro caso, prescripciones breves, ¿no? Plazos breves. Yo tengo una linda letra de cambio. Entonces, en el Perú, que somos muy generosos en reconocer títulos ejecutivos, le damos a las letras de cambio, que son meros documentos privados y en donde la gente le falsifican las firmas también, ¿no? O sea, no nos da ninguna certeza realmente una letra de cambio. En otros países no es título ejecutivo, pero le damos la calidad de título ejecutivo a las letras de cambio. Pero en una visión también distorsionada que hay en la última ley de título de valores, pero por lo menos usa la palabra prescripción. Es una prescripción distorsionada, pero sigue siendo prescripción. Y contra el obligado principal, es decir, el aceptante, en la acción cambiaria directa dice prescribe a los 3 años, ¿no? Contra los otros, los de regreso al año. Muy bien, entonces, digamos, yo en lugar de utilizarlo como título, en vez de utilizarlo como título, lo que hago es interponer una demanda de declaración usando ejercitando mi acción cartular en la vía declarativa para tener una sentencia, con lo cual, como el deudor no tiene bienes, quizá en el camino engorde, ¿no? O sea, me proveo de una sentencia y con eso me libero de la prescripción cortita, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero si luego pues caigo en inercia y no hago nada después de haber ganado y pasan los años y los años y los años y se maduran 10 años, pues podría ser que se haya madurado la prescripción, salvo que hubieran habido interrupciones en el camino, o también suspensiones, porque también se puede, no hay que excluir. En los argumentos que yo he visto en estas dos resoluciones, que son en realidad una que sigue la otra, ¿no? Que además es en el mismo caso, se toma lo dicho por Marcial Rubio y por Vidal Ramírez, diciendo, porque no se le pueden aplicar a la acción que nace de una ejecutoria, porque ya hay una declaración judicial, no se le pueden aplicar los plazos, los supuestos de suspensión, ni los supuestos de interrupción, no sé, porque no los ven, ellos no lo ven, y llegan a esta absurda conclusión. En realidad es un canónico plazo de prescripción, ¿no? Un canónico plazo de prescripción. No hay un solo
indicio de que estemos ante una caducidad, ¿no? O sea, la idea de que esté en la lista del 201 no es para someterla a prescripción. La idea es que esté sometida al plazo más largo de prescripción, aun cuando el derecho que originalmente se hizo valer en el proceso sea un derecho con un plazo de prescripción más corto. Esa es la idea de fondo, ¿no? Antaño se hablaba, ¿no?, que con la sentencia, o sea, en el derecho romano, con la sentencia había una novación, y después era un nuevo derecho que surgía con la sentencia, y pues si no se cumplía, pues se planteaba la actio iudicati. Estas cosas son cosas del pasado. Pero lo cierto es que la idea fundamental es dotar de un plazo más largo, cuando puede ser que los plazos coincidan, y no cambia, pero digamos, cuando tiene relevancia, si era lo que se ejercitó es un derecho con un plazo más corto, una vez obtenida la sentencia, el plazo de prescripción es el de 10 años. Hasta ahí el artículo 2001. Pero vamos a ponernos en la hipótesis que sea caducidad. Pensé, ¿no? Ya. Porque es lo que dice Vidal, que es el autor del libro. Curioso, ¿no? Entonces, como esa es la autoridad, ¿no? La autoridad de quien es el autor del libro, ¿no?, de caducidad y prescripción. Que dice que siempre se han confundido, que en el Código del 36, que era de 20 años, porque era el plazo largo, plazo más largo. En el Código del 36 no se sabía que era caducidad, no tenía, de hecho no lo contemplaba, ¿no? Solo contemplaba la prescripción dentro del libro de obligaciones, por cierto. Y dice, no, como no se entendía, no se llegó a entender que era caducidad. Y pese a que él hizo el libro, no se le ocurrió decir, dado que lo estaba escribiendo él, el plazo es de caducidad, ¿no? Moraleja, ¿qué pasaría? Vamos a ponerlos en la hipótesis que sea caducidad. ¿Cuál sería la única diferencia? La diferencia sería que no es susceptible de suspenderse, que no es susceptible de interrumpirse. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo importante? Pero que sea apreciable de oficio. Y tampoco sería renunciable, ¿no? Tampoco sería renunciable. ¿Pero qué es la caducidad? Supongamos que sea caducidad. Pues la caducidad es el sometimiento de ejercicio de un determinado derecho a un plazo, con la consecuencia que si uno no lo ejercita dentro del plazo, se muere. Esto no es lo que pasa en el ámbito de la reparación civil es fijada por sentencia condenatoria, en esos casos. Porque eso pasaría, supongamos que sea un plazo de caducidad, pasaría si es que condenado el sujeto, que fuera, ¿no? Condenado, y también en el extremo de la reparación civil, la parte beneficiaria de la reparación civil se duerme por 10 años, no hace nada por 10 años, ¿no? Y al día siguiente que se vencen los 10 años, pide la ejecución, ¿no? Pide que se requiera al condenado a pagar. Igual que la prescripción. Igualito. Solo que no podrían haber eventos interruptivos en el comino, ¿no? Ni suspensivos, ¿no? 10 años clavados desde la condena. Y si al momento en que se pide el cumplimiento, han pasado más de 10 años, ¿eso es lo que sería? Pues simplemente se declara, no señora, ha caducado esto, ha caducado y se acabó. Esto si fuera una caducidad. Pero esto es lo que ha pasado en esos casos en donde se ha dicho que hay caducidad. ¡No! Andando la ejecución infructuosa, requiriéndose y requiriéndose, porque no encontrándose bienes, ¿no? Requiriéndose y requiriéndose, ya más que requerido y recontrarrequerido, muy suelto de huesos a los 10 años, estos condenados deducen, son 2 hermanos, ¿no?, la prescripción.
La excepción de caducidad, con todos esos argumentos de Marcial y de Vidal y no sé cuántos. Oiga, pero la caducidad implica no ejercicio del derecho en el plazo previsto por la ley. Aquí el derecho está más que ejercitado y por lo tanto la caducidad ya no existe, ya pasó a otro mundo. Es someter a plazo el ejercicio de un derecho, que normalmente es de ejercicio judicial y por lo tanto es demandar, pedir, ¿no? Según los casos, según lo que tenemos nosotros, en donde la ejecución es como un incidente que le sigue a la condena, es pedir la ejecución de la reparación civil, la parte de la reparación civil con lo que corresponda, con el procedimiento que corresponda. Una vez pedido, si fuera caducidad, pues ella ya pasó otra vida. Salió de escena, como igualmente sale de escena si es la prescripción. Si basta pedir para que la prescripción jamás corre cuando el proceso está pendiente, ni siquiera cuando estamos hablando de la ejecución. Todo eso tiene que ocurrir antes, extraprocesalmente, por fuera, no cuando se ingresa al proceso. Porque son instituciones que tienden ambas a la certeza de las relaciones jurídicas. Para el deudor, con mayor intensidad, fundamentalmente la prescripción. Para el resto de situaciones sustanciales que el legislador quiere estabilidad, generalmente en la caducidad. Pero allí, ni siquiera, y con esto concluyo, que ya me pasé de tiempo, ni siquiera cuando fuera un plazo de caducidad puede ser aplicado. No es posible que se declare caduco un derecho cuando tenemos a la parte beneficiaria de la reparación civil actuando hasta donde pueda, y oportunamente actuando. Eso es inconcebible, no es posible. Esto realmente es aberrante lo ocurrido en esos dos casos, ¿no? Aberrante. Y va mi recomendación de que no se deje con esto de la acción y el derecho y que nos enredan a nosotros. La acción, porque la acción no puede haber una acción sin derecho, no tiene sentido tener un derecho sin acción, y todos estos enredos que no sirven ni conducen a nada, simplemente para aparentar que existe un fundamento teórico, cuando de suyo es humo, es nada. Así es que mi recomendación es que no se dejen llevar. Felizmente todavía tenemos solo 2 casos y aquí me quedo. Muchas gracias.